Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tiempo de Cuaresma es sin duda un tiempo de conversión y de penitencia, pero también es un tiempo en el que le pedimos al Señor poder conocer mejor el misterio de Cristo, penetrar más íntimamente en su realidad. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y al llegar a la cuarta semana de Cuaresma, los evangelios, los pasajes que se proclaman en la misa, nos muestran parte de este misterio que también nosotros queremos conocer. No es solo, pues, la Cuaresma una llamada a la penitencia, al ayuno, sino también es un momento privilegiado para comprender mejor nuestra fe, el designio de Dios para la humanidad, para Israel, para la Iglesia. Cuando el Hijo de Dios entró al mundo, según explica la Epístola a los Hebreos, retomando un pasaje del Salmo, lo hizo para cumplir la voluntad de su Padre. Y el mismo Jesús, en algún pasaje del Evangelio de Juan, dirá que fue enviado para reunir a las ovejas dispersas, para rescatar a los que estaban esclavizados por el demonio, para reconducir a Israel a la salvación. Y solo por el endurecimiento de los jefes del pueblo se llevó a cabo esa ruptura violenta. No estaba en la primera intención de Jesús de Nazaret el comenzar una lucha, una discusión contra los escribas, los fariseos, contra los príncipes del pueblo. ¿Y si se hubieran convertido? Esa era la voluntad de Dios, ese era el designio, el plan de Dios, que se convirtieran todos. Pero por la dureza de su corazón frustraron el plan de Dios. Y así nos encontramos con este rechazo. Los jefes del pueblo, se nos dice en el Evangelio que se lee en este viernes, se niegan a aceptar al Mesías. Lo rechazan. Y querían apresarlo. Lo intentaban matar, nos dice el Evangelio. Si bien en ese momento no pudieron hacerlo porque no había llegado su hora. Pero de esta forma conocemos algo más del misterio de Cristo. Vino a salvar a los hombres, pero no de cualquier manera, sino comenzando por la conversión de Israel. Pero Israel, los jefes del pueblo, quienes debían acoger aquel mensaje, se endurecieron en su corazón. Dura cerviz. Hay un pasaje del libro de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde, según esto, Jesús vuelve otra vez a la tierra. Tiene compasión de la humanidad que está desorientada, perdida. Y aparece Jesús en España. Me parece que es en Sevilla. Y comienza a predicar como lo hizo en otro tiempo. La conversión, el reino de los cielos, la compasión, la benignidad hacia los hombres. Y se aparece entonces una figura un poco tétrica, que es el gran inquisidor, que tiene una conversación peculiar con Jesús
y le empieza a decir que muy bien, que todo ese mensaje es muy bonito, pero que con todo ello desestabiliza el sistema y que la Iglesia está haciendo una crítica a una iglesia como empoderada, a una iglesia institución, una iglesia que no es exactamente el misterio de la iglesia, sino una iglesia como corrompida. Digo que ese gran inquisidor dice que ellos, los eclesiásticos, la iglesia, ya tienen resueltas todas las cosas y que mejor nos dejen en paz, que la gente prefiere la comodidad de un sistema de gobierno, de una cierta forma de hacer las cosas, de administrar la justicia, de castigar a los malos, de mantener su propiedad, de poder ir campeando por la vida sin necesidad de estos mensajes tan radicales. Y al final expulsan a Jesús y le hacen un proceso en la Inquisición y lo condenan. Es una comparación, es una alegoría la que hace ahí Dostoyevsky, pero da un poco en el clavo. Nuestra mentalidad no puede ser así. No podemos identificarnos con esa especie de iglesia o de comunidad de creyentes que en el fondo no se han convertido, que prefieren mantener la comodidad de un sistema. San Pablo tendrá unas palabras clarificadoras cuando contrasta entre el Israel según la carne y el Israel de Dios o el Israel según el Espíritu. Dios, al enviar a su Hijo, no vino a destruir a Israel, sino a llevarlo a plenitud. Y los creyentes en Cristo forman el verdadero Israel, el Israel de los últimos tiempos. Con palabras muy conmovedoras, San Pablo y el Nuevo Testamento en general se refieren a los cristianos como los verdaderos santos, los elegidos, los amados, los llamados, como si nos considerásemos muy afortunados de haber encontrado la mirada misericordiosa de Cristo, el corazón amoroso de Jesús. En estos días de la Cuaresma se leen palabras de los padres de la Iglesia en el oficio de lecturas. Y hay dos de ellos, dos pasajes que nos pueden también conmover y ayudar a penetrar en este misterio de Cristo. Uno es de Tertuliano, que si bien no es padre de la Iglesia, está recogido en el oficio, hablando de la oración, diciendo cómo solo la oración conmueve a Dios, solo la oración vence a Dios, y que en Cristo la oración se ha hecho solamente útil para el bien, dice esta fórmula peculiar, inútil para el mal, todopoderosa para el bien. La oración para querer el bien de todos. Y el otro pasaje es de San Máximo el Confesor, que ahondando en el misterio de Cristo, también nos dice que con sus enseñanzas, con su vida, con su misma práctica, Jesús nos enseñó y nos ha dejado establecida la benignidad, el hábito de ser benignos con los hombres y de practicar la caridad con el prójimo. Nosotros, al ser cristianos, no nos adherimos simplemente a un club, a una organización social, política, a una empresa. No simplemente queremos defender el buen nombre, por decirlo así, de la institución a costa de cualquier precio. No estamos vendidos a un prestigio publicitario barato, sino que nos hemos adherido a la comunidad de los creyentes, a los discípulos de Jesús, a los amados.
Y lo que nos interesa y lo que queremos es penetrar en el misterio de Cristo, el amor de ese corazón que fue traspasado por la lanza y que nos dejó entrever el gran amor que tiene a la humanidad. De ahí que constantemente somos llamados a discernir entre lo que es accidental, lo que es secundario y lo que es esencial, entre lo que es un medio y lo que es un fin, entre lo que es un instrumento y lo que es verdaderamente nuclear en el Evangelio, lo que pertenece al Espíritu de Cristo. ¿Cómo no sentirnos, pues, interpelados por estos pasajes del Evangelio de esta semana en la que la contraposición, la pugna entre los jefes de los judíos y el mismo Jesús dejan entrever que puede haber una forma equivocada de adherirse a lo religioso, dejando de lado al verdadero Dios? Y por el contrario, en la medida en que entramos en el corazón de Cristo, nos adherimos a lo verdaderamente religioso, al verdadero espíritu del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.